Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Bernardo Patiño Benítez y voy a hacer una presentación sobre la evidencia, trabajo final de la materia de desarrollo de proyectos de campo, en lo que se trata de llevar a cabo la metodología de administración de proyectos del PMBOK para llevar a cabo un proyecto de implementación de comercio electrónico. Bien, compañeros, antes que nada, bueno, me gustaría empezar comentando los antecedentes de lo mismo, ¿no? De por qué seleccioné este proyecto. Bien, y cabe mencionar que en un mundo, como lo estamos viendo actualmente, en un mundo totalmente globalizado, en la que ya se rompieron las fronteras, ya tenemos cada vez mayor competencia, no solamente de manera local, sino de manera internacional, debemos de tener en nuestras empresas un diferenciador, algo que nos ayude a poder lograr nuestros objetivos de negocio, el poder tener una cobertura mayor, el poder tener una mayor penetración. Y qué mejor manera de utilizar las herramientas tecnológicas que ya están a nuestro alcance. Herramientas tecnológicas como puede bien ser el comercio electrónico. El comercio electrónico en la que me pone frente a los consumidores, me permite poder tener un manejo mucho más eficiente de mis inventarios, de mi almacén y poder reducir los costos. Ahora bien, como cualquier proyecto, es importante considerar también de basarnos en una metodología que me permita llevar a cabo o concluir de manera exitosa mi proyecto. En este caso, nos estamos basando, así como se ha basado el curso, en la metodología de gestión de proyectos de lo que es el PMBOK. Muy bien. Como tal, ¿cuáles son los requerimientos de este proyecto? ¿Cuáles son los requerimientos del proyecto de comercio electrónico? ¿De qué estamos partiendo? Bien, como tal, debemos de considerar que se necesita llevar a cabo un análisis profundo de cuáles son esos requerimientos de los interesados dentro del proyecto para la solución de comercio electrónico. Debemos de poder definir cuál es el diseño funcional de la solución, qué necesitamos que haga esa solución. Cuando hacen eso, puede hacer un diseño físico de la solución, dimensionar cuál va a ser la infraestructura que necesito, ya sea on-premise o en la nube, para que pueda funcionar con este comercio electrónico. Una vez que ya tengo dimensionado, pues generar esa arquitectura tecnológica que me va a soportar mi solución. Habilitar la arquitectura con todos sus componentes, llevar a cabo el desarrollo de la solución, aun y cuando pudiéramos estarnos basando en unas herramientas totalmente comerciales como puede ser Magento, Hybris o ATG, pues no es de que nada más las instale y ya por arte de magia vayan a funcionar. Tenemos que llevar a cabo un desarrollo, una personalización de esta solución que vaya enfocada a las necesidades de la empresa. Una vez que se hace ese desarrollo, pues hay que hacer las pruebas. Pruebas de funcionalidad, de seguridad y desempeño que me ayuden a garantizar el correcto funcionamiento de la solución. Y también otro de los requerimientos que se expresaron es de que debe de obtenerse un retorno de inversión de manera acelerada. Es decir, no esperarnos 2, 3 años para ver, obtener frutos de nuestra inversión, sino en un plazo no mayor a 6 meses poder estar viendo ya cómo se regresa esa inversión. Muy bien. Como primer parte, como primer punto fundamental, debemos de establecer y de generar lo que se conoce como el acta constitutiva del proyecto o Project Charter, que no es otra cosa, bueno, que para mí no es otra cosa que como si fuera el acta de nacimiento del proyecto, donde vienen todas las características del mismo, desde cómo se va a llamar el proyecto, en este caso implementación de solución de comercio electrónico, cuándo empieza ese proyecto, cuándo concluye, cuáles son los requerimientos del proyecto, cuáles son sus principales interesados o involucrados en el proyecto. También describir de una manera alto nivel cuál va a ser ese alcance del proyecto, qué esperamos al final del proyecto, cuál va a ser el producto que vamos a entregar. En este caso, el proyecto va a ser implementar una solución de comercio electrónico que cumpla con los requerimientos funcionales y necesidades de la empresa, ¿sí? Balanceando los requerimientos de los interesados. Deberá de soportar 5000 SKUs o productos o etiquetas de inventario, ¿sí? Debe de haber un promedio de visitas diario de 10,000 usuarios, con picos de hasta 15,000 usuarios. Mi nivel de disponibilidad debe de ser del 99.9%, ¿sí? Y deberá de cumplir con los requerimientos de la certificación PCI. ¿Qué es la certificación PCI? La certificación PCI es una
normativa que se le exigen a las empresas que manejan tarjetas de crédito. A cualquier empresa que va a hacer uso, que va a cobrar a través de tarjetas de crédito, necesita establecer controles de seguridad que ayuden a mantener a mantener la integridad y la confidencialidad de la información de las tarjetas de crédito. Esto con el objetivo de poder evitar o minimizar los fraudes. Muy bien. Adicionalmente, dentro de esta acta constitutiva se encuentran los objetivos. Objetivos que deben de ser medibles. ¿Como cuáles? ¿Sí? Que uno de ellos es de que la arquitectura funcional debe de estar generada 15 días una vez que se inicie el proyecto. Debe tener un nivel de disponibilidad del 99.9 y debe tener una certificación PCI por lo menos 6 meses después de implementada la solución. Y debe tener una capacidad de hasta 10.000 SKUs. No lo vamos a dejar en los 5.000 que está al alcance, sino máximo de 10.000. Posteriormente también se describen cuáles van a ser mis calendarios de entregables, cuáles van a ser mis fechas importantes. En este caso estamos manejando por fases. La fase 1 va a ser el levantamiento de requerimientos, fase 2 implementación de plataforma de TI, fase 3 desarrollo de la solución, fase 4 pruebas y fase 5 implementación y liberación. Debemos de poner quién va a ser el project manager. Yo siempre digo que quién se saca la rifa del tigre, ¿no? Pero bueno, aquí me estoy poniendo yo, Bernardo Patiño, como project manager o administrador del proyecto, cuáles van a ser mis roles, mis responsabilidades dentro de este proyecto. Y por último, debe de estar la aprobación del sponsor o patrocinador del proyecto, en el que al poner su firma, al estampar su firma, va a estar de acuerdo con cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los tiempos, etcétera, los objetivos medibles de los que va a formar parte del proyecto. Una vez que se tenga esto firmado, se dice que ya está, ya puede arrancar formalmente el proyecto. Una vez que arranca formalmente el proyecto, lo que debemos de hacer es trabajar primeramente con los interesados. ¿Qué es esto de los interesados? O stakeholders, como se menciona en inglés. Eh, los interesados es algo tan importante, sí, que ha tomado mucha relevancia en los últimos tiempos, que la última versión del PMBOK, la versión 5, ya contempla como una nueva área de conocimiento el manejo o la gestión de los interesados. Entonces, como tal, y recomienda que detectemos cuáles son los interesados lo antes posible, poder determinar quiénes son, qué puesto tienen, qué expectativas tienen, ¿sí? Para con esto poder trabajar en conjunto y poder garantizar el éxito del proyecto. Una vez que aquí tengo identificado, por ejemplo, aquí yo tengo identificados 5 interesados, bueno, ¿cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son sus necesidades, expectativas? ¿Qué está esperando cada uno de estos interesados? ¿Sí? Ahora, el identificar estas expectativas o requerimientos no significa que por ya mencionarlos se tengan que cumplir al 100% en el proyecto. Posiblemente, como parte del alcance del proyecto, no todas las expectativas o requerimientos de los interesados estén considerados. Aquí lo que se tiene que hacer es llegar a cabo una negociación con los interesados, una negociación ganar-ganar, en la que posiblemente tengan que ceder algunas cosas, pero van a obtener algunos beneficios de algunos otros al aceptar algunas otras cosas. Y obviamente no significa que por no estar en el alcance del proyecto no se pueda llevar a cabo. Sí se puede llevar a cabo, pero siempre y cuando se establezca una orden de cambio del mismo, que pudiera estar afectando esa orden de cambio va a poder afectar las demandas competitivas del proyecto. ¿Cuáles son estas demandas competitivas? El alcance, el tiempo, los costos y la calidad. Estos cuatro grandes componentes o factores siempre vamos a tenerlos que estar nosotros como administradores del proyecto administrándolos y balanceándolos para que me permitan poder llegar con éxito el proyecto. Bien, una vez que ya definí los requerimientos, ¿sí? Como parte de la definición de alcance de mi proyecto, sí se tiene que hacer lo que es el enunciado de alcance del proyecto, en el cual se obtiene a través de un listado de cuáles son las posibles actividades que se requieren para cumplir con cada uno de los entregables del proyecto. Una forma gráfica, una herramienta que me va a permitir poder tener un mayor control sobre las diferentes actividades que se necesitan hacer en mi proyecto es lo que se le conoce como WBS o Work Breakdown Structure.
por sus siglas en inglés. Aquí es una representación gráfica en la que y jerárquica, en la que yo estoy viendo cuáles son los entregables que forman parte de mi proyecto y cuáles son las actividades que se necesitan llevar a cabo para lograr ese entregable. Las actividades se desglosan al nivel suficiente para poderlo, mínimo suficiente para poder tener un control. Ese nivel mínimo suficiente se les conoce como órdenes de trabajo o work orders, en la que cada orden de trabajo la voy a poder asignar, voy a poder asignar recursos, voy a poder manejar sus costos, sus tiempos, etcétera. Y esto me va a permitir tener un mayor control de eso en el avance de mi proyecto. Pues aquí estoy viendo este WS que forma parte del proyecto de implementación de comercio electrónico. El WS obviamente me va a servir como base, así como toda la parte de la sentencia de alcance del proyecto, el listado, etcétera, para poder generar lo que es el cronograma, que también forma parte de la gestión del calendario como tal, ¿sí? La gestión de tiempos. El cronograma o calendario, es que para poder lograr llegar a este calendario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente tengo que determinar cuáles son todas esas actividades que van a ser necesarias llevar a cabo para poder conseguir los entregables, lo cual me apoyo del WS. Una vez que tengo todo el listado de actividades, lo segundo que tengo que hacer es llevar a cabo una secuenciación. ¿Qué significa esto? ¿Qué actividades van antes? ¿Qué actividades van después? ¿Qué actividades pueden ir en paralelo? ¿Sí? ¿O qué actividades no pueden ir en paralelo? Después de que ya tengo la secuenciación, le vamos a asignar le vamos a asignar los tiempos que son necesarios, ¿sí? Para llevar a cabo cada una de las actividades, así como los recursos que se necesitan por cada una de las actividades, ya sean recursos humanos, recursos técnicos, materiales, etcétera. Con toda esta información voy a llegar a obtener mi cronograma, en la que voy a ir viendo cuándo inicia, cuándo termina una actividad, cómo están ligadas, etcétera, y poder tener ese mapa, como lo estoy viendo en la parte derecha de esta pantalla, cómo están ligadas cada una de las actividades, quiénes son los responsables, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Y podemos ver también en el lado izquierdo, ¿sí? Que están listados, que están numerados de acuerdo al número de actividad, o orden de trabajo de mi WS. Este cronograma también puedo yo también obtener a través del estado de actividades, etcétera. Otra herramienta que me es muy útil es lo que se conoce como diagrama de red. En este diagrama de red voy a ver de una manera gráfica cuáles son las dependencias que pueden existir dentro de mi proyecto. ¿Qué actividades dependen de qué otras? ¿Para qué? Para saber cuáles van antes, cuáles van después. Poder esto me va a ayudar en un momento a poder generar una ruta crítica, el poder tomar acciones y decisiones sobre dónde necesito tener mayor control, poner mayor cantidad de recursos, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos viendo también el diagrama de red de este proyecto de implementación de comercio electrónico. También, entonces ya tengo la parte de alcance en la que estamos viendo todo lo que es el WS, ya tengo la parte de los tiempos, lo que es el cronograma, el calendario. Ahora vamos a ver otro punto también importante de las demandas competitivas, que es la parte de costos. El plan de gestión de costos, ¿sí? Me va a ayudar, que forma parte, es uno de los planes subsidiarios que forman parte del Project Management Plan o plan de gestión del proyecto, para poder gestionar ese proyecto de principio a fin. Como parte de la gestión de los costos, de planeación de gestión de los costos, tengo que determinar algunas cosas, como puede ser cuáles son las unidades de medida que voy a utilizar. Para los recursos personales voy a utilizar el costo por hora, para los recursos materiales va a ser por unidad y recursos de equipamiento va a ser por unidad. También, bueno, ¿qué niveles de precisión y de exactitud voy a estar ocupando? Bueno, va a ser cuando hable de una orden de magnitud, voy a hablar de un nivel de precisión del menos 25% al más 75%. Si ya estamos hablando de un tipo de estimación presupuestal, ¿sí? Estamos hablando de un menos 15 al más 25%, o si ya estoy hablando de un nivel de estimación definitivo, estamos hablando del menos 5% al más 10%. También, ¿cuáles van a ser mis umbrales de control? Un más menos 5% del costo planificado. ¿Qué significa? Que voy a tener un margen, un rango entre el más menos 5% donde voy a poder ir moviendo durante
la vida del proyecto en la que se refiere a cuestión de costos. Si me paso de eso, bueno, tendré que tomar algunas acciones correctivas. ¿Sí? Con esto, vamos, yo puedo generar lo que es el presupuesto del proyecto. Para generar el presupuesto del proyecto puedo utilizar varias técnicas. Yo en particular estoy utilizando la técnica de que se le conoce como bottom-up. ¿Qué es esta técnica de bottom-up? Irnos de cada una de las órdenes de trabajo, al estarles yo asignando recursos, a tanto humanos como materiales, etcétera, pues va a tener un costo. Va a tener un costo cada orden de trabajo, que es o cada actividad que se necesitan para llevar a cabo un entregable. Al estarlo sumando ahí hacia la parte de arriba, voy a poder determinar cuánto me cuesta este entregable. Por ejemplo, la parte de la implementación de plataforma de TI, estoy viendo que me va a costar 19,960. ¿Sí? Y si sumo cada uno de estos entregables, el total va a ser de 111,080. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tengo yo el costo total de mi proyecto y presupuesto para poder determinar cuándo voy a necesitar el dinero para poder ir fondeando mi proyecto como tal, en qué fechas, para poder estar haciendo qué entregables, etcétera. Dentro de la planeación de costos se va a manejar también cómo lo voy a fondear, cómo voy a estar cobrando, etcétera. Y lo que yo estoy manifestando dentro de mi trabajo es de que se va a estar cobrando por entregable aceptado. Muy bien. La última demanda competitiva, ya vimos la parte de alcance, ya vimos la parte de tiempos, costos, la otra es la parte de calidad. Y como calidad también tenemos nuestro plan de gestión de calidad que forma parte del Project Management Plan. Aquí primero se definen, oye, pues, ¿qué requisitos básicos necesito en lo que se refiere a calidad? Bueno, pues deberán llevar, de entrada deberán estar basados mis procesos en la metodología del PMBOK. Se deberá de tener toda la documentación necesaria del proyecto, se deberá de seguir un proceso de control de cambios, se deberá tener un marco de referencia, vamos a basarnos en un marco de referencia de calidad de Six Sigma, se deberá contar con un nivel de satisfacción alto en todos los involucrados en una escala de 1 a 10, debería ser de 8 a 10, se deberá tener revisiones de nivel de desempeño del equipo del trabajo del proyecto y la calidad siempre se debe de balancear con el resto de las demandas competitivas, como es el tiempo, el costo y el alcance. ¿Cuáles son las métricas que yo voy a estar tomando en consideración para la parte de calidad? Lo que se conoce como CPI o Cost Performance Index o índice de desempeño del costo, en la que debe de ser mayor al punto 95. El SPI o Schedule Performance Index, ¿sí? Que también debe ser del punto 95. Si se van, va muy de acuerdo con lo que manejé antes de mis rangos de más o menos 5%, aquí lo estoy manejando igual. El nivel de satisfacción, como les comentaba, en una escala de 1 a 10, deberá ser mayor a 8. Los defectos, ¿sí? Siguiendo la metodología de Six Sigma, los defectos estamos aspirando que sea 3,4 defectos por millón. ¿Sí? Lo que estamos aspirando. Y también vamos a utilizar otro estándar de seguridad que es el CMMI, ¿sí? Que es un estándar que me va a permitir medir el nivel de madurez. Lo que estamos estimando es de que vamos a tener un nivel de madurez 3 dentro de este proyecto para poderlo llevar a cabo con éxito. Entonces, los estándares de seguridad son Six Sigma y CMMI. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cuál va a ser el enfoque para la mejora de procesos? Hablando desde el enfoque de calidad, desde la gestión de calidad. Pues cada vez que se quiera o se requiera mejorar un proceso, ¿qué debemos de hacer? Debemos, obviamente, delimitar el proceso, determinar la oportunidad de mejora, tomar la información necesaria sobre ese proceso, analizar la información que se levantó, definir cuáles son las acciones correctivas para mejorar el proceso, aplicar las acciones correctivas, verificar si esas acciones han sido efectivas y estandarizar las mejores logradas para hacerlas parte del proceso. Esto es el enfoque que debemos de hacer con cada uno de mis procesos. Con eso yo voy a estar garantizando la mejora de procesos dentro de la elaboración de mi proyecto. Muy bien. También, otro de los planes subsidiarios importantes es el plan de recursos humanos. ¿Sí? ¿Quién hace el proyecto? Pues la gente.
Entonces, como tal, debo de tener un plan de cómo voy a controlar a la gente, qué gente necesito, qué perfiles, qué roles, etcétera. Lo primero que puedo hacer es una matriz en la que voy a definir qué roles necesito dentro de mi proyecto y cuál va a ser la función de cada uno de este rol. Por ejemplo, el rol de arquitecto de solución, ¿sí? Su función va a ser entender los requerimientos funcionales y no funcionales del producto del proyecto para poder realizar una arquitectura integral de la solución que cumpla con esos requerimientos, ¿sí? El documentador, pues obviamente elaborar la documentación necesaria en cada uno de los entregables del producto. Ya teniendo definido cuáles son los roles que necesito dentro de mi proyecto, lo que sigue a continuación, también dentro de este plan de recursos humanos, es llevar a cabo o elaborar lo que se conoce como matriz RAM. Es una matriz de responsabilidades. En algunos casos, bueno, y en cosas que no que van fuera de la administración de proyectos, se le conoce como matriz RACI, ¿sí? Y RACI viene de las siglas de Responsible, Accountable, ¿sí? Consulted e Informed. En este caso, vamos, en la matriz RAM, en la que yo por cada una de las actividades, ¿sí? O órdenes de trabajo que forman parte de mi WBS, voy a definir quién es el accountable de esa actividad, quién es responsable, quién es informado, quién es consultado. Con esta tabla ya voy a poder determinar cuando se asignen los recursos, quién debe de hacer qué cosa y cuál es su nivel de responsabilidad. Esta matriz me va a ayudar a toda la parte de gobernabilidad de mi proyecto. También importante, con la definición de roles, la matriz RAM, es obviamente también definir cuál va a ser el organigrama de mi proyecto. Quién es el responsable, a quién le va a reportar qué persona, etcétera. Entonces, en este organigrama estoy viendo que está el administrador del proyecto. Bueno, obviamente está el sponsor, que es el patrocinador, al cual le va a reportar el administrador del proyecto. El administrador del proyecto va a tener a un arquitecto y a un desarrollador al mismo nivel. Y al arquitecto le van a estar reportando toda la gente que va a estar implementando la tecnología de TI y obviamente el documentador. ¿De acuerdo? Es una forma de que tener claro también cómo se va a manejar mis recursos humanos dentro de mi proyecto. Otro de los planes también a considerar es el plan de gestión de comunicaciones. En este plan de gestión de comunicaciones es básicamente qué necesito entregar, qué necesito comunicar, en qué momento lo necesito comunicar, qué formato voy a utilizar, a qué detalle o qué nivel de detalle lo voy a hacer, quién es el responsable de hacerlo, cada cuándo se hace, quién es el receptor, etcétera. Entonces, en esta tablita que estoy presentando, estoy definiendo cuál es la información requerida, en qué tiempo, etcétera. Por ejemplo, coordinación del proyecto. ¿Sí? ¿Qué tiene esta coordinación del proyecto? Es la información de las reuniones de coordinación semanal. ¿Cuál va a ser el formato que voy a utilizar? Pues van a ser minutas, el nivel de detalle es alto, ¿sí? El responsable de comunicar va a ser el administrador del proyecto, quién es el que va a recibir, el sponsor o patrocinador, ¿sí? Va a ser un documento digital PDF vía correo electrónico y va a ser de una frecuencia semanal. ¿De acuerdo? Esto está dentro del plan de comunicaciones, no es lo único. ¿Sí? También dentro del plan de comunicaciones voy a definir cuáles son los formatos, cuáles son los estándares de nomenclaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de este plan de comunicaciones para que yo lo pueda seguir durante todo mi... También algo muy importante a considerar, ¿sí? Es cómo voy a manejar los riesgos, cuál va a ser mi planeación para la gestión de riesgos. En cualquier proyecto van a existir riesgos, ¿sí? Y por más estudiado, perfecto que sea el proyecto, siempre van a estar los riesgos presentes. Hay que también tomar en cuenta que un riesgo no lo puedo eliminar, ¿sí? Lo puedo mitigar, lo puedo transferir, lo puedo evitar, pero no lo puedo eliminar. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología para poder afrontarme a los riesgos que se llegan a presentar? La metodología que estoy planteando primero es hacer la planificación de la gestión de riesgo, luego, y obviamente, la identificación de riesgos, hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de los riesgos, con esta información hacer una planificación de respuesta de los riesgos y darle un seguimiento y control a los riesgos que se llegaran a presentar. Dentro de la detección de los riesgos, yo estoy lo que se le conoce como Risk Register, yo estoy poniendo los riesgos que se pudieron determinar para mi proyecto de comercio electrónico, así como también
de una vez estoy poniendo la evaluación cualitativa y y la evaluación cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? Evaluación cualitativa es los riesgos que se llegaran a presentar, qué significan mayor riesgo en cuestiones de calidad, ¿sí? Cualitativa o en cantidad, que es la parte cuantitativa. En la parte de cualitativa estoy determinando que los principales tres son ataques de seguridad, nivel de experiencia baja de mis recursos y requerimientos incompletos. En la cuantitativa estoy viendo que el nivel de experiencia bajo de los recursos es de los principales, en los cambios de alcance o retraso en la parte de codificación. Son de los más importantes. Una vez que ya determiné, ya detecté cuáles son los riesgos, ya hice la calificación cuantitativa y cualitativa, hacer mi plan de respuesta a riesgos. Si se llegara a presentar un riesgo, ¿cómo voy a responder? ¿Cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo? Entonces, aquí estoy poniendo realmente por cada uno de los riesgos, qué es lo que se va a llevar a cabo. Ahora, algo muy importante, ¿sí? Pueden existir riesgos que no haya detectado, ¿sí? Y para esos riesgos que no haya detectado, normalmente lo que se hace es, sobre un riesgo que no haya detectado, no tengo considerado, pues no va a existir no va a existir un plan de respuesta, pero sí puedo tener una bolsa de contingencia. ¿Qué es esto? Una bolsa de contingencia es asignar ciertos recursos de mi proyecto, ¿sí? Cierto fondeo, para que en caso de que se llegue a presentar un riesgo no determinado, poder ocupar esa bolsa y reaccionar en consecuencia, ¿sí? Entonces, es una muy buena práctica siempre tener una bolsa de contingencia para riesgos inesperados o riesgos no contemplados dentro de mi análisis de riesgos. Ahora bien, también algo muy importante como parte de la gestión de la administración de un proyecto, de la dirección de un proyecto, es la gestión de cambios, ¿sí? Como he venido mencionando, cualquier cosa se puede llevar a cabo dentro de un proyecto. Yo puedo modificar lo que sea necesario, alcances, tiempos, calidad, costos, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier requerimiento de cualquier interesado. Pero debe de pasar por una gestión de cambios, que quede documentado, que veamos cuál es el posible impacto de ese cambio, cómo lo vamos a atacar, etcétera, etcétera, y tomar la determinación de si sí va o no va ese cambio. Lo primero que debo determinar para mi plan de gestión de cambios es cuáles son los roles que yo necesito considerar para la gestión de cambios. En este caso estoy considerando cuatro, lo que es el sponsor, el comité de control de cambios, el project manager o administrador de proyectos y los interesados. Bueno, hay que ver también qué tipos de cambio pueden llegarse a presentar, ¿sí? Puede haber cambios que son acciones correctivas, acciones preventivas, reparación de algún defecto o cambio al plan del proyecto, ¿de acuerdo? Dependiendo del cambio, es lo que yo voy a estar haciendo. Debe de seguir un proceso, ¿sí? Tal cual. El proceso que estamos estableciendo para este proyecto es que primero, para cualquier posible cambio, se debe llevar a cabo una solicitud de cambios. Una vez que está la solicitud, se va a verificar esa solicitud, se van a evaluar los impactos de esos cambios en cualquiera de las cuatro demandas competitivas, se va a tomar una decisión si se va o no o se va a hacer el cambio, si se tiene que replanificar o no replanificar el cambio. En caso de que se apruebe, pues es implementar el cambio, ¿sí? Y concluir el proceso de cambio. Lo pongo como ciclo porque efectivamente el proceso de gestión de cambio siempre es un ciclo, sí está en constante, se está llevando a cabo de manera cíclica. Muy bien. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, lo más importante, considero yo, para que un proyecto sea exitoso, obviamente es la parte de planificación, poder llevar a cabo la planificación de mi proyecto, cómo voy a llevar a cabo la parte de manejo de alcance, cómo voy a llevar a cabo la parte de manejo de tiempos, de costos, de calidad, determinar riesgos, la parte de control de recursos humanos, la parte de comunicaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo perfectamente bien establecido esa planificación en lo que se conoce como el plan de administración de proyecto o plan management, project management plan, obviamente va a ser
de gran ayuda esta herramienta. Yo digo que es la Biblia del proyecto, y es un documento vivo. Lo más interesante es que el Project Management Plan es un documento vivo. No significa que yo lo hago al principio y ya me desentiendo de él y nada más lo consulto. No, yo lo puedo ir modificando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se vaya presentando en mi proyecto. Sí, yo creo que el éxito de un administrador de proyectos es poder tener esta flexibilidad de poderse ajustar a cualquier necesidad, a cualquier cambio, a cualquier contingencia, y poder reaccionar de una manera adecuada. Entonces, si yo sigo unas mejores prácticas, como lo es el PMBOK para la administración y gestión de proyectos, pues realmente estoy minimizando que pueda llegar a fallar, y al contrario, estoy potenciando de que mi proyecto pueda concluirse con éxito. Y no olvidemos entonces que el plan de administración del proyecto forma parte fundamental de la parte de planeación, y tienes los que son los planes subsidiarios que forman parte de las áreas de conocimiento. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Mi nombre es José Bernardo Patiño Benítez. Hasta luego. Muchas gracias.